Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto de esta segunda semana, es el primero. Recuerden que cada semana llevamos a cabo dos espacios abiertos, uno el día miércoles y otro el día viernes. Así que bueno, el día de hoy tenemos este primer espacio abierto de esta segunda semana para revisar justamente lo que vamos a realizar dentro de esta semana y lo que incluso ustedes ya comenzaron a través de sus actividades integradoras, sus actividades formativas, que son los cuestionarios, entre otras. Entonces, vamos a trabajar con esta presentación. Vamos a ver el día de hoy la secuencia de trabajo, perdón. Tenemos la bienvenida, el objetivo, revisión de actividades y plagio, que era un tema que varios y varias de ustedes estaban hablando acerca la semana pasada, entonces es un tema que también vamos a ver y también vamos a resolver las dudas y comentarios en caso de que alguno o alguna de ustedes se pueda unir en tiempo real. Lo digo porque ahorita mismo no hay alguno o alguna, entonces voy a trabajar con lo que respecta a las actividades, pero si alguno o alguna de ustedes llega a unirse, entonces vamos a trabajar con las dudas que esté presentando de manera inmediata. Ahora, el objetivo es que podamos intercambiar puntos de vista para que podamos construir el conocimiento. Recuerden que este conocimiento lo vamos trabajando entre todas y todos los que vamos ingresando, porque finalmente ustedes son o tienen más bien un papel súper importante dentro de lo que son estas sesiones y por supuesto para la elaboración de sus actividades. ¿Por qué? Porque bueno, al momento en el que ustedes van elaborando sus actividades, van surgiendo dudas, pero también ustedes pueden ir revisando qué es lo que les está causando por ahí alguna duda o que pueda ser como, digamos que un bloqueo para que puedan continuar con sus actividades. Entonces, recuerden que ninguna pregunta está de más y si ustedes no pueden ingresar a estos espacios, sí pueden ver la grabación. Recuerden que la voy dejando cada vez que termina, pero también recuerden que me pueden enviar lo que son las dudas a través de la plataforma. Recuerden que ahí está el mensajero. Y también pueden enviarme las dudas a través de lo que es el correo electrónico para que vayamos solucionando. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, recordando que las reglas de etiqueta son sumamente importantes para cada una de las participaciones. ¿Por qué? Recuerden que las han estado ocupando desde que ingresaron al módulo propedéutico y van a estarlas ocupando en todos los módulos que se acercan. Entonces, a lo largo de este módulo, no solamente vamos a estarlas ocupando para cada uno de los espacios abiertos, sino también que ustedes van a utilizarlas al momento en el que estén participando dentro de cada uno de los foros. Hay que recordar que semana con semana tenemos un foro aprendiendo, pero que durante la última semana vamos a tener el foro de integración y que eso también va a estar ahí activo para que podamos realizar estas participaciones y también realicemos interacciones con los y las demás. Esto es, compañeros y compañeras, ¿vale? Así que hay que tener súper presente estas reglas en etiqueta, especialmente para aplicarlas de manera correcta. Esta semana va a ir de la mano con la llamada unidad número 2. Para varios y varias que hayan visto el espacio, recordarán que les presenté esta tabla y que dentro de esta misma les estaba informando que tenemos 4 semanas distintas y que cada una de ellas va a ir de la mano con una unidad, a excepción de lo que es la, unidad número 4. Bueno, más bien la semana número 4. ¿Por qué? Porque la semana número 4 no va a tener una unidad específica, sino más bien que va a contener todo lo de las unidades anteriores, es decir, unidad 1, 2 y 3 en cada uno de, el proyecto integrador y lo que es el foro de integración. Pero como apenas vamos en esta segunda semana, tenemos esta unidad número 2 que es leer y escribir para aprender, que va de la mano con dos actividades integradoras. La actividad integradora número 3, que es selección de textos e ideas aplicables, y actividad integradora número 4.
Aquí como un recordatorio, porque de repente sí ha surgido esa duda, recuerden que conforme vamos avanzando en cada semana, también vamos avanzando con el número de actividades. Es decir, si ustedes me envían sus dudas, por ejemplo, a través del mensajero y me preguntan una duda acerca de la actividad integradora número uno, automáticamente yo sabré que están hablando de la actividad integradora número uno, que es la de conocerme a mí mismo. Es decir, una actividad que ya fue cerrada desde la semana pasada. En cambio, si me preguntan una duda acerca de la actividad integradora número 3, entonces ya estamos hablando de una de las actividades de esta semana, ¿vale? De igual manera, si me preguntan una actividad integradora número 2, voy a pensar que me están hablando acerca de la semana anterior, porque esa es la actividad integradora número 2. Recuerden que para esta semana únicamente tenemos actividad integradora 3 y actividad integradora número 4. Cada una tiene sus especificaciones para llevar a cabo y va a estar basada en la unidad número 3. La unidad número 3, recuerden que se llama leer y escribir para comprender. Así que todos estos trabajos que vayamos realizando, tenemos los contenidos, tenemos los recursos, tanto los que ofrece la plataforma como los recursos adicionales que yo les coloco dentro de lo que es el foro aprendiendo. Entonces, antes de comenzar a realizar sus actividades, es necesario que ustedes revisen los recursos, porque si no van como en blanco a realizar estas actividades que quizá no puedan ser comprendidas del todo. Así que, Elizabeth, Jael, bienvenidas a este espacio. Cuéntenme, ¿quieren realizar de una vez sus preguntas, sus dudas, para que arranquemos con ella? Recuerden que es un espacio de participación activa, entonces las escucho. ¿Cómo no estuvieron dentro de lo que es la parte de las reglas en etiqueta? Les recuerdo que para realizar una participación estamos utilizando la herramienta que está en la parte de arriba, que es una manita que aparece así. Esa manita la pueden seleccionar y se va a levantar para que llevemos un orden y también que vayamos respetando los tiempos en los que va participando cada una. Así que las escucho. ¿No? ¿Ninguna participación? Ok, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Mire, mi duda que tengo es sobre la actividad integradora 3. Ujú. Igual va a ser en la primera hoja, vamos a poner nuestros datos y una portada. Dentro de la actividad como tal no lo especifica, es decir, incluso si revisas la rúbrica no aparece como parte de lo que hay que evaluar, pero si quieres agregarla, puedes hacerlo sin ningún problema. Recordando que si colocas una imagen, hay que referenciarla para que no se vaya a marcar como un plagio en nivel 1. Igual puede ser del mismo texto que estoy leyendo. ¿A qué te refieres con que puede ser igual del mismo texto? ¿Te refieres a la imagen, a la portada, a qué? A la portada me refiero es que, por ejemplo, si estoy leyendo la del Principito, puedo poner una imagen del Principito en la portada. Claro, solamente recuerda que como la imagen no es tuya, tienes que colocar la referencia de esa imagen que obtuviste de la fuente que seleccionaste. Sí, muchas gracias. Sí, por nada. Ok, entonces por aquí, de igual manera, si ustedes están viendo la grabación y quieren agregar una portada, pueden colocarla. Solamente recuerden que al momento de agregar una imagen, porque es como usual que se agregue una imagen dentro de lo que es la portada, hay que colocar una referencia, a menos que ustedes hayan
tomado esa imagen, que sea de ustedes esa imagen, no es necesaria la referencia, pero de igual manera ponen que los autores son ustedes. En cambio, si la están obteniendo de una fuente de internet, sí es súper importante que la coloquemos porque si no, ahí nos va a marcar como plagio, por favor. Ok, Jael, ¿quieres realizar alguna participación? Buenas tardes. Yo nada más quiero preguntar, las participaciones en los foros, por decir, si yo hago una participación, tiene que estar bien mi escrito, no sé, me califican la participación o me califican lo que yo expreso, pues lo que yo digo. Es decir, si tiene un porcentaje dentro de tu calificación, así como las actividades integradoras. Sí, no, eso sí sé que sí tiene un porcentaje al final la de la última semana. Pero me refiero a si, o sea, nos hacen lo que nosotros tenemos que preguntar y que comentarle al compañero y todo eso, o que subir, no sé, un video. Si yo los hago ya y participo, o sea, mis 5 participaciones y mis participaciones en cada semana, eso, sí me genera puntuación. Por eso, me acabas de mencionar que sí sabes respecto a la última semana. Entonces, me estás preguntando si los foros aprendiendo tienen un porcentaje. Sí, Ok, únicamente tienen un porcentaje con respecto al tiempo en la plataforma. Es decir, durante la última semana, que es justamente lo que mencionaste, sí hay un porcentaje en donde se evalúa lo que escriben, es decir, respecto a las preguntas detonadoras, respecto a lo que se les pida de parte de la rúbrica. Pero eso es únicamente hasta la cuarta semana. Para estas 4 semanas que tenemos el foro aprendiendo, que es diferente al foro integrador, no te voy a enviar una retroalimentación de lo que escribiste, por ejemplo. Únicamente voy a guiar en caso de que empiecen, por ejemplo, a decir, hay que hacer un grupo de WhatsApp y que empiecen a compartir sus números dentro de lo que es el foro aprendiendo. Ahí sí voy a intervenir y entonces voy a ir comentando que esa no es la finalidad del foro. Pero el foro se puede utilizar como interacción para colocar dudas. Si es que tú ves, por ejemplo, no sé, que vieras esa duda de tu compañera Elizabeth y le respondes cómo guiarla, lo puedes hacer, pero no hay como tal una calificación. es que a lo mejor no, ya no tengo que tocar ¿cómo se dice? Este tema en este segundo módulo porque pues ya pasó, ¿verdad? Pero pues para saber si en la cuarta semana, me pasó que hice mis 5 aportaciones y mi asesor me dio mi retroalimentación y me dio 20 y me dijo que me faltaron 4 participaciones. Puede pasar de que no revisen bien las participaciones o porque no, es que no entendí porque le pregunté, pero ya no me contestó. Que le dije que le mandé hasta un link donde expuse mis 5 participaciones, pero pues ya no me contestó nada y pues yo las 5 participaciones, como sé que en la cuarta semana sí son, o sea, importantes, sí son de una puntuación, las hice, pero quiero saber cómo en qué se basa de que no las vio, no sé por qué me calificó eso, pues me dijo eso.
Ok, ahí la verdad es que yo tampoco sabría porque no fui tu asesora durante el primer módulo. Entonces realmente no sé en qué o qué más incluyó en la retroalimentación. Ahí sí, tal cual, la respuesta concreta solamente la sabría tu asesor, que me indicas que fue asesor, pero yo no podría saberlo. Lo que quizá podría haber ocurrido es que hicieras las 5 participaciones en una sola, es decir, que solo hayas publicado una vez. Pero honestamente tampoco sabría qué decirte porque te repito, yo no evalúo el foro, entonces cada asesor va revisando de acuerdo a la rúbrica que se asigna dentro de lo que es el foro, entonces ahí no puedo auxiliarte exactamente porque te repito, yo no las evalué. No, sí, ya, sí, eso sí lo sé, y no, y mis participaciones yo las hago, no sé, desde el martes una, el miércoles otra, em, jueves otra, hasta el viernes, así. Y sí, porque sí nos explicaron que no son todas juntas, a menos de que, pues, trabajen o no tengan, les haya dado tiempo, así, pero que por lo general tratemos de hacerlo una cada día. Y así lo hice, pero a lo que me refiero es de que sí puede pasar así como de que no las lean o no las vean, porque pues sí, uno se esfuerza y la hace pues la lucha y para pues para tener buena puntuación, ¿no? Y pues Mm. sí me sacó así como que, como pues sí me desanimé poquito porque dije, o sea, me esmeré para las participaciones, hablé sobre el tema, comenté a mis compañeros, subí un video y todo eso, y así como que me haya dicho que no hice mis aportaciones, dije, o no las vería, o no sé, y ya lo malo fue que pues ya no me contestó los mensajes que le envié. Y si pregunto y quiero saber es para que no sé, para ver en qué me pude haber equivocado, no sé, o si puede pasar eso que no las leyó las 5, o no sé, para que no me pase otra vez, pues eso. Ok, sí, te menciono, a mí no me ha ocurrido, así que no sabría qué ocurrió en tu caso. No puedo darte una respuesta concreta porque nuevamente yo no te evalué. Entonces, para esta, lo que sí es que esas participaciones que mencionas son hasta la cuarta semana. Entonces, si hay algún tipo de dudas, me las puedes preguntar. Y por otro lado, si no recuerden que tienen a su SAME, recuerden que tienen a su tutor, a su tutora, perdón, porque también podría orientarles, pero no puedo darte una respuesta concreta de qué haya ocurrido con esas participaciones que mencionas. Únicamente sabe tu asesor. No, pues eso era así como que mi duda, nada más. Ok. Bueno, entonces, Adriana, bienvenida a este espacio. Estamos comenzando con la revisión de lo que es estas actividades integradoras que van relacionadas con esta segunda semana, que van de la mano con lo que es la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender. Entonces, preguntaba acerca si tienen alguna duda con respecto a las actividades de esta semana. Hola, profesora. Muy buenas tardes a todos. Perdón por la tardanza, tuve un pequeño inconveniente con mi internet y no podía ingresar. Hasta el momento no ninguna. Ya reentregué mi primera actividad, la que fue la de la actividad integradora 3. Esa ya la entregué y ahorita estoy por entregar la 4. Eh, Le comentaba yo la vez las clases anteriores, me cuesta la retención, entonces tengo que estar leyendo y leyendo y leyendo continuamente para adquirir un poquito más del conocimiento de lo que habla sobre el tema de la lectura que escogí, pero por el momento no ninguno, maestra, gracias. Ok. La unidad número 2 se llama leer y escribir para aprender. Hay que recordar que cada unidad va a contener un propósito. Particularmente de esta unidad número 2 tenemos que vamos a leer distintos tipos de textos y también identificar cuáles son sus características, porque
A lo largo de nuestra vida hemos estado leyendo, pero también hay que ir identificando de qué trata cada uno de ellos y también la manera eficiente de leerlos. Es decir, hay personas, por ejemplo, acaba de comentar su compañera, que requieren leer varias veces para poder comprender. Hay personas que con una vez que lean pueden comprenderlo y hay personas que requieren de más técnicas para poder comprender aquella información que están recibiendo. Ahora, los resúmenes van a utilizarse también como herramientas para poder organizar todas las ideas principales y secundarias que se tienen que identificar de manera previa, es decir, al momento en el que estamos leyendo un texto. Entonces, tenemos dos actividades integradoras dentro de esta segunda semana. Permítanme compartirlas para que podamos visualizarlas y que de esta manera me vayan indicando que tienen dudas. Por favor, recuerden que es un espacio de participación activa, entonces sus dudas son importantes. Ya puedan ver la actividad integradora número 3, que es el espacio que estoy compartiendo. Sí. Gracias. Entonces, esta actividad integradora número 3 se llama selección de textos e ideas aplicables. Vamos a utilizar la lectura como un hábito para aquellos y aquellas que ya lo tengan desarrollado y si no para las personas que aún no van a ir avanzando en ello. Es importante que se tengan paciencia porque la lectura es un proceso continuo para manejarse como un hábito. Vamos a encontrarnos también que la lectura tiene varios beneficios, entre ellos que podamos ser bastante creativos, que tengamos una buena concentración, que estimule nuestra imaginación, entre muchísimas otras, como por ejemplo mejorar la ortografía, la capacidad de poder expresarnos de manera escrita, aprender nuevas palabras, entre otros, y por ello es que este proceso también va a ir relacionado con los textos que estemos leyendo. Hay personas que podrían decir que no les gusta leer, pero habría que preguntarse si realmente no les gusta leer o quizá no han encontrado el texto adecuado para leer. Porque de repente, por ejemplo, en lo que puede ser la escuela, dentro de lo que es la secundaria, la primaria, nos pueden colocar distintos textos que quizá no sean tanto del agrado, pero que si de manera personal vamos buscando aquellos que nos llaman más la atención, que tienen que ver con nuestros gustos y nuestros intereses, entonces la lectura que lleváramos a cabo sería menos, incluso para algunos podría ser como que la lectura puede estar aburrida, pero en realidad si vamos eligiendo los textos que justamente tengan que ver con nuestros intereses, vamos a poder llevar a cabo mejor la concentración y también la identificación de las ideas primarias y secundarias para poder expresar a través de nuestra manera de comunicarnos, como lo puede ser la escritura o también la lectura. El propósito como tal de esta actividad es que podamos analizar las características de 4 tipos de texto. ¿Para qué? Para que podamos rescatar las ideas principales del mismo. Lo que necesitamos es que primero identifiquen una lectura que les llame la atención. Lo segundo es que puedan emplear distintas estrategias de lectura. Lo tercero es reconocer que hay una estructura dentro de un texto, que podamos identificar cuáles son esas características dentro de ese tipo de texto y la elaboración de esquemas o resúmenes. Como último requisito, vamos a utilizar Internet como fuente de consulta, recordando y teniendo en cuenta que al ser información de un autor o autores o autora o autoras externos, entonces hay que colocar nuestras citas, ya sean directas o indirectas, y además las referencias de las mismas, porque si no, entonces vamos a estar incurriendo en el plagio y recuerden que es lo que hay que evitar a toda costa. Dentro de cada actividad integradora tenemos estos de los últimos espacios. Vamos a leer el que entregaré, pero hay que tener siempre presente que es como si nos mencionaran qué es lo que vamos a hacer, pero de manera muy resumida. Entonces, no hay que olvidar leer el cómo lo realizaré, porque ahí viene paso por paso lo que hay que realizar. Dentro del que entregaré nos encontramos que vamos a entregar un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales a través de un resumen o un esquema de lectura
que más les agrade de los 4 tipos de texto y una reflexión final sobre lo realizado. Ahora, primero tenemos que elegir una lectura de los 4 tipos de textos, no una lectura por cada tipo de texto, sino que una, ¿ok? Una. Entonces, una vez elegimos una, nos vamos a encontrar con que tenemos 4 tipos de textos: científico, informático, periodístico y literario. A su vez, cada uno contiene 2 opciones de lecturas. Vamos a ir viendo los datos. Recuerden que en cada uno viene un enlace para que podamos ingresar y vamos a seleccionar como primer paso el texto que nos llame más la atención, ya sea opción 1 u opción 2, dependiendo de cuál sea el tipo de texto que nos llame la atención. Segundo paso, vamos a analizar ese texto, es decir, primero hay que leerlo. No podemos comenzar a llenar estos espacios si no hemos leído esa lectura porque no vamos a tener las ideas presentes. Ahora, una vez que realizamos nuestra lectura, entonces ya vamos a rellenar estos espacios. Vamos a abrir un documento en un procesador de textos y como primer paso vamos a poner a título. Dentro del título vamos a escribir justamente el título de la opción que hayamos elegido. Por ejemplo, si yo elegí la opción número 2 del texto informativo, ¿cuál sería el título que yo debería colocar en mi actividad? ¿Cuál sería el título? ¿Cuál sería el título entonces si yo elijo la opción número 2? Ok, Elizabeth, ¿cuál es tu respuesta? El título bueno, en la portada, ¿usted se refiere? No. Miren, aquí tenemos muchas opciones, tenemos diferentes tipos de texto, pero yo tengo que rellenar estos 4 datos que me está pidiendo. ¿Ok? Entonces, si yo elegí aquí en el informativo la opción número 2, tomando en cuenta estos datos, ¿cuál es el título del texto que yo elegí? Elizabeth. Sería, descubre el submarino alemán en el área donde fue hundido uno por un monstruo marino. Ok, muchas gracias. Adriana, ¿cuál es tu respuesta? Perdón, yo pondría, bueno, el tema es descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido por un monstruo marino. Ok, recuerden que es título, ¿vale? Título. Ok, entonces, una vez que ya nos dimos cuenta que este es el título que se llama Descubren submarino alemán en el área donde fue hundido por uno, entonces el segundo dato a rellenar que nos pide es el B y tiene que ver con el autor. Si yo elijo la opción número 2 del texto científico, ¿cuál sería el autor? Es Martín Reina Daniel. Recuerden, por favor, la manita, ahí no vi quién fue la persona que participó. Ok, Adriana, te escuchamos. Perdón, el autor es Daniel Martín Reina. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien pensó en una respuesta diferente? Ah, ok, entonces, justo, el dato es el que acaba de mencionar, Daniel Martín Reina. Ese sería el nombre del autor.
¿Qué es el siguiente dato que nos pide? Fecha de publicación. Si yo elijo la opción número 1 del texto literario, ¿cuál sería la fecha de publicación? Elizabeth. El 9 de noviembre del 2017. Ok, ¿alguien más tiene una respuesta diferente? ¿No? ¿Nadie? Ok, esa respuesta sería incorrecta. Cuando llegamos acá, por ejemplo, en la opción número 1 del periodístico, nos encontramos al título, que es la movilidad como un derecho. Nos encontramos al autor, que es Max Zurita. Nos encontramos que fue publicado por el Universal y nos encontramos un año, 2016. Esa sí sería la fecha en la que fue publicado. Pero en la opción 1 del Principito tenemos algo que dice SF. ¿Alguien sabe qué significa SSF? ¿Para qué se coloca? ¿No? ¿Nadie? No, Ok. yo no. Cuando hablamos del SF es sin fecha. Entonces, recuerden que cuando hablamos acerca de una referencia vamos a colocar dos fechas. Una, que es la publicación, y dos, la fecha en que consultamos esa información. Entonces, hablando particularmente del Principito, esta fecha que aparece, que es 9 de noviembre del 2017, es la fecha en la que Prepa en línea lo consultó, no la fecha en la que se publicó el Principito. Díganme, ¿cómo puedo saber cuál es la fecha en la que verdaderamente se publicó el Principito? ¿Qué hago para saber ese dato? Adriana, Buscar en internet una fuente confiable donde hable de todo eso. ok. Gracias, Adriana. Elizabeth, ¿qué harías Así. tú? Pues por lo poco que leí del Principito, ahí mismo en el texto viene en qué año se publicó. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para saber el año? Ver en el mismo texto. Leer el mismo texto, entonces podría ser abrir el recurso. Ok, entonces, justo puedo hacer dos cosas. Uno, voy directamente al enlace que me está proporcionando aquí la plataforma y reviso si es que dentro de ese enlace no viene ya el año, para que no lo tenga que buscar en internet. Si no viene el año, entonces utilizo una fuente confiable en internet. Pero como ya estoy buscando en esa fuente, entonces, ¿qué es lo que debo colocar en mi documento para no cometer plagio? ¿Qué voy a agregar si ya busqué en internet un dato que no sabía yo y que no soy autora de ese dato? Adriana, Pues poner la fuente de consulta. correcto, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, es lo que va a pasar. Si de repente el texto que ustedes eligen no tiene un dato y lo buscan, lo pueden colocar, siempre y cuando coloquen la referencia de la información que ustedes están tomando de un autor o una autora que no sean ustedes. Así que recuerden colocar ese dato. Ok, entonces ya puse el título, el autor, fecha de publicación y tipo de texto. Entonces, si yo elijo la movilidad como un derecho, ¿cuál será el tipo de texto? La movilidad como un derecho, ¿qué tipo de texto sería? Adriana, Periodístico. periodístico. Ok, perfecto, muchas gracias. No le voy a poner literario porque justamente aquí a un lado ya me está colocando qué tipo de texto es y ese es el periodístico. Ahora,
Cada tipo de texto va a tener sus características que justamente van a hacer que se identifique como ese tipo de texto. Dentro de las características van a colocar qué es lo que caracteriza a ese tipo de texto. Es decir, si en el D le puse literario, entonces en el punto E voy a colocarle cuáles son las características del tipo literario. Yo coloqué en el punto D texto periodístico, no voy a colocar las características del tipo literario. ¿Por qué? Porque en tipo de texto ya le estoy poniendo que es periodístico. Entonces voy a colocar las características del tipo periodístico. Después vamos a irnos por última vez con lo que son las ideas principales del texto. Aquí recuerden que primero hay que realizar una lectura porque si no realizamos una lectura no podemos obtener la información que viene dentro del texto. Vamos después, una vez que hayamos concluido con esto, al punto número 3, en donde vamos a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Fíjense bien aquí, es esquema o lectura, o resumen, perdón, esquema o resumen. Es decir, no tienen que hacer los dos. Ustedes van a elegir cuál elaborar y es el que van a agregar a su documento. Ahora, si van a elegir realizar un esquema, por favor tengan en cuenta que cada esquema o cada tipo de esquema tiene una estructura. Entonces, si van a hacer un mapa conceptual, van a elaborar un mapa conceptual con su estructura. Si van a hacer un resumen, hay que colocar también su estructura. Ahora cuéntenme, ¿qué entienden ustedes por resumen? ¿Qué es? Adriana, Poner lo más importante de la lectura o del tema que se haya hablado. ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, por ejemplo, si yo voy realizando mi lectura y voy tomando párrafos de ese texto y copio y pego en un nuevo documento, ¿ya estoy haciendo entonces un resumen? No, Por ahí alguien contestó que no. ¿Por qué no? porque un resumen sería lo más importante del texto. Como dijo la compañera, es sacar lo más importante del texto que estamos leyendo. Ok, entonces si yo copio y pego lo más importante que vi de la lectura, ¿ya es un resumen? No, ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso importante entonces? pues sería con nuestras propias palabras, con nuestras propias palabras poner lo que entendimos, ¿no? Del texto. ¿Mm? Correcto. Recuerden que para realizar un resumen no basta con copiar y pegar lo que está diciendo el autor, porque si hago eso es plagio. Lo que debo agregar son citas directas e indirectas y también mi propia comprensión de la lectura que estoy llevando a cabo. Ya entonces ya puede ser un resumen teniendo en cuenta que vamos a estar colocando ideas principales y secundarias para que podamos ir dando un panorama general de aquella lectura que llegamos a hacer. Ahora, voy a avanzar. Una vez que terminamos con este esquema o resumen, vamos a escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas porque les interesó la lectura, ya sea porque la hayan abierto y hayan comenzado a leer, les llamó la atención la introducción, o quizá ya habían leído algo del autor o la autora, o quizá les llamó la atención el título. También van a escribir en un párrafo, perdón, también van a escribir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar esa actividad. Es decir, qué es lo que ustedes tuvieron que realizar de manera estratégica para que pudieran realizar esa actividad. Y por último, van a colocar 2 nuevos conocimientos que adquirieron a través de esa lectura, es decir, qué fue lo que aprendieron una vez que ustedes realizaron esa lectura.
Listo, van a guardarlo, recuerden colocar la nomenclatura correcta y hay que checar la rúbrica, que recuerden que está hasta acá abajo, que es en cómo se evaluará. Aparece la valoración de tu actividad, se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y cuando ustedes colocan el cursor encima de rúbrica, se va a abrir un documento que les va a mostrar qué es lo que se está evaluando, porque cada retroalimentación que yo realice cuando señale áreas de oportunidad tiene que ver justamente con que se esté cumpliendo o no con lo que marca la rúbrica. Entonces, cuando tengan dudas, especialmente de qué incluir o qué no incluir en sus documentos o en sus actividades, chequen la rúbrica. Ahí viene tal cual lo que hay que incluir dentro de cada una o qué es lo que pasa si omitimos algún elemento, y también viene el puntaje que se va descontando cada vez que se comete un plagio. Así que, ¿alguna duda con respecto a la elaboración de esta actividad integradora número 3? Ninguna. No, ninguna, gracias. No, ninguna. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces voy a presentarles la actividad integradora número 4 para que vayamos ya cerrando. Me indican si ya pueden verla. Sí, ya. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos la actividad integradora número 4, es la del resumen. Ya realizaron una que tiene que ver justamente con un resumen o un esquema de la actividad integradora número 3. Y dentro de esta actividad vamos a trabajar particularmente el resumen, ya no un esquema, sino que un resumen como tal. Aquí vamos a trabajar una estrategia para que se puedan comprender cuáles son las ideas que el autor expresa en sus escritos en el resumen. Este permite que podamos extraer lo más importante de un escrito sin que se pierda la idea original del autor, recordando que sí vamos a ir, digamos que extrayendo estas ideas del autor o la autora del texto que estamos leyendo, pero vamos a demostrar cómo lo comprendimos a través de que podamos redactar con nuestras palabras todas esas ideas base que leímos en un principio. El propósito de esta actividad es que se puedan identificar lecturas que sean de su agrado con el objetivo de que se redacte un resumen acerca de eso y puedan invitar a otras personas a leerlo. Lo que necesitan es realizar una actividad para que ustedes puedan identificar otra vez ideas principales e ideas secundarias, que puedan identificar una lectura de su interés, tal cual sucede en la primera actividad de esta semana, que es la actividad integradora número 3. También van a poder escribir un resumen y, por supuesto, dentro de esta escritura debe haber una buena ortografía. También dentro de esta actividad, a diferencia de la actividad integradora número 3, sí se lleva a cabo un audio o un video y se va a exponer de manera oral. Además, vamos a organizar los tiempos para redactar los textos, considerando que entreguemos antes de que se acabe el tiempo límite. Lo que entregarán de manera general, por decirlo de alguna manera, es que van a elegir un texto, es decir, una obra, van a elaborar un resumen y van a colocar un enlace a un audio o una grabación. Pero recuerden que no nos quedamos ahí, nos vamos hasta cómo lo realizaré para ver punto por punto. Primer punto. Vamos a leer uno de los textos, ¿ok? Vamos a elegir uno dentro de estos tres autores, ya sea el de Jorge, el de Juan o el de Carlos. Tenemos entonces tres enlaces en donde podemos ingresar para obtener sus datos. Como segundo paso, vamos a descargar el documento de el resumen. Ahora, les voy a compartir este documento para que lo vayamos revisando. Solo denme un momento y me indican cuando ya lo puedan ver. Ya se puede ver.
Ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos el resumen. Este es el documento que van a descargar. Recuerden que para descargarlo únicamente van a colocar su cursor encima de la palabra resumen y listo, van a poder descargarlo y ya únicamente lo van a abrir para que lo puedan editar. No es necesario que traspasen esa información de ese documento a otro nuevo. Únicamente van a editar el documento que acaban de descargar. Así que tenemos aquí el resumen. Van a colocar el nombre y el autor del texto que eligieron. Recuerden que únicamente es uno. Como segundo paso, vamos a mencionar por qué eligieron ese texto, es decir, qué les motivó o les impulsó a que eligieran ese texto. Después van a investigar sobre el contexto del autor y van a completar la tabla. Van a utilizar aquí el Internet como fuente de consulta y aquí van a buscar qué es lo que pasa en la vida del autor en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el académico, en el político, en el cultural y en el bélico. Dentro de la descripción, recuerden que si ustedes van a copiar tal cual la información que se encuentran en Internet, deben colocar una citación. Si no hay citación y no hay referencia, cuenta como plagio, así que por favor utilicen sus propias palabras o utilicen un tipo de cita para que se agregue la información de manera correcta. Deben llenar toda la tabla, es decir, no se trata únicamente de completar el familiar y el académico y dejar vacío el económico, político, cultural y bélico. Así que vamos a realizar estas tareas de investigación en el Internet, pero vamos a utilizar las fuentes confiables. Como siguiente paso, vamos a comprender el texto respondiendo las siguientes preguntas. Primero, vamos a responder cuál es la idea principal del autor o la autora. Después, vamos a colocar cuáles son las ideas secundarias, es decir, lo que va a derivar de la idea principal, y vamos a escribir las diferentes palabras clave. Además, vamos a descubrir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. También vamos a redactar un resumen, van a recordar utilizar de forma adecuada cuáles son los acentos, los signos de puntuación y los tipos de palabras. Recuerden que estos tipos de palabras fueron los que vimos en su actividad integradora número 2 que elaboraron la semana anterior. Vamos después a comenzar entonces a elaborar nuestro resumen. ¿Qué vamos a colocar? Primero, un título. Aquí. Vamos a escribir nuestro resumen en Arial 11. No se trata de que hagamos un resumen en Arial 20, por ejemplo, por eso ya nos está estipulando el tipo de letra y el número de letra. Vamos a incluir dentro de este resumen las ideas principales, las ideas secundarias, vamos a incluir citas, ya sean directas o indirectas, y que con base a esa información hagamos nuestras referencias. Una vez que hayamos concluido con este resumen, vamos a exponerlo de manera oral. Vamos a realizar un audio o video de 2 a 3 minutos como duración. Vamos a incluir dentro de una introducción cuál es nuestro nombre, la actividad, el propósito de esa exposición y después van a ir a lo que es la exposición del resumen. Acá no es que ustedes tal cual encuentren su resumen o hayan terminado lo escrito y literalmente lo vayan leyendo porque no se trata de eso. La exposición oral, recuerden que tiene que ver también con las diferentes características. Entonces, no se trata de leer únicamente, sino que vayamos realizándolo de manera espontánea de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Para qué? Para que también podamos aprender a cómo expresarnos de manera oral. Vamos a concluir mencionando cuál es la intención de ese texto que leímos y un nuevo aprendizaje que hayamos adquirido desde esa lectura que llevamos a cabo. Y finalmente, este audio o video lo vamos a subir a nuestra nube. Recuerden que puede ser Drive o algún otro espacio y vamos a generar un enlace que también tiene que estar público porque si no, no lo voy a poder o visualizar o escuchar. Y una vez que tengan ese enlace, se va a copiar en este último apartado que dice enlace del audio o video. Y listo, habrán concluido. En caso de haber agregado citas indirectas o indirectas, van a agregar las referencias en este último espacio después del el enlace al audio o al video. Y listo, habremos concluido. ¿Queda alguna duda? Yo sí tengo una duda, maestra. ¿Cuál? Ahí donde dice escribe el título de tu resumen,
vamos a poner el título del que vamos a, del archivo, bueno, de la lectura que vamos a hacer, o tenemos que hacer un título y vamos, inventado nosotros. Tienen que crear un título. Ok. ¿Por qué? Porque el título de la lectura va hasta acá arriba. A ese tal cual Ajá. sí se los pide aquí. Aquí Sí, sí dice ajá. nombre y Sí, sí, autor sí. del texto elegido. Pero el título de su resumen es como lo van a nombrar ustedes, es decir, el Ok, que hayan elegido, van a crearlo. Así que ok, aquí va la imaginación y creatividad a todo lo que da. ok. Ujú. Gracias, solo es. Ok. ¿Alguna otra duda que pueda resolver respecto a esta actividad integradora, que es la número 4, el resumen? No, asesora. Ok, Elizabeth dice que no. Jael, ¿alguna duda con respecto a la actividad? No, todo claro, asesor. Ok, entonces. Avanzo. Ahora, les voy a presentar las dos actividades formativas que hay que realizar para que vayamos cerrando con esta presentación de actividades como tal. Recuerden que si conforme van avanzando en sus actividades les surge alguna otra duda, me la preguntan a través del mensajero o a través del correo que les proporcionan la bienvenida semanal dentro del foro de novedades. Me indican cuando ya puedan verlo, por favor. Ya se puede ver. Ya. Ok, muchas gracias. Tenemos dos actividades formativas, también recuerden que lleven una secuencia. Para realizarlas, se sugiere que primero revisemos nuestros recursos, tanto los que aparecen en la plataforma como los adicionales que están dentro del foro Aprendiendo. Tenemos esta actividad 3, que es la actividad formativa número 3, que se titula La escritura. Esta tiene como propósito que cada uno y una de ustedes pueda reconocer cuáles son los elementos que hay que considerar para que cada quien pueda escribir un texto. Entonces, por eso se sugiere que primero se revisen los recursos, porque si no revisamos nuestros recursos, puede ser complicado para realizar estas actividades. Recuerden que tenemos 3 intentos permitidos, es decir, pueden intentarlo 3 veces y la calificación más alta es la que va a permanecer. Así que ustedes tienen que guardar primero su cuestionario y tienen que enviarlo. No se trata únicamente de que lo guarden, sino también que lo envíen, porque si no lo envían, entonces se queda ahí guardado, pero no puede ser evaluado. ¿Ok? El siguiente es la actividad formativa número 4. También se trata de un cuestionario. Tenemos actividad formativa número 4, leer para comprender. Dentro de esta vamos a encontrarnos que una forma de valorar el aprendizaje de una lectura es a partir de preguntas. Dentro de estas vamos a encontrarnos que una actividad se puede poner en práctica cuáles son las habilidades para la lectura de comprensión. Así que esto es lo que ustedes van a estar agregando dentro de cada una de sus respuestas para que se complete este cuestionario, lo puedan guardar y lo puedan enviar. De igual manera, tienen 3 intentos permitidos y cada uno de estos cuestionarios se cierra el día domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del Centro de México. ¿Ok? Para sus actividades integradoras también hay un tiempo límite. Es importante que tengan presente que el horario es en el tiempo del Centro de México. Si ustedes tienen un horario distinto, entonces hay que ver la diferencia para que no se nos vaya a pasar. Vale, ¿alguna duda hasta el momento? No, maestra, ninguna, gracias. No, asesora. Muchas gracias. Ok, entonces, de manera No, gracias. rápida vamos a regresarnos a las actividades integradoras, recordando que en cada una de ellas está una rúbrica. Primero tenemos esta rúbrica, recuerden que le dan clic sobre rúbrica y se descarga el documento. Esta es la rúbrica de la actividad integradora número 3, que es de esta semana. Tenemos distintos criterios de desempeños, entre ellos el cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y finalmente tenemos un apartado que es de plagio. ¿Ok? Así que
vamos a utilizarlo como recordatorio para aquellos y aquellas que están por entregar sus actividades. Dentro de este cognitivo, lo que se va a evaluar es que nos vamos a colocar en un nivel, puede ser experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo o incluso no evaluable. ¿Cómo nos vamos colocando ahí? Dependiendo de lo que entregamos. Es decir, si dentro de esta actividad integradora me está pidiendo que coloque un título, un autor, fecha de publicación, tipo de texto, características, 3 ideas, las razones por las cuales nos interesó el texto, también 3 o más estrategias de lectura y 2 o más conocimientos. Pero de repente alguien decide únicamente entregar el título, autor, fecha, tipo de texto, características, entonces sería no valuable. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo con los criterios mínimos, que como pueden ver aquí, los criterios mínimos tienen que ver con lo que nos pide aquí en nivel experto, pero son menos. Es decir, para que obtengamos un mínimo, debemos entregar título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características del tipo de texto, pero quizá 1 o 2 sean erróneas, que también pongamos 2 ideas principales, que por ejemplo pongamos únicamente amor o pongamos únicamente una familia feliz. Si ponemos eso, no son como tal ideas principales, entonces hay que desarrollar bien la idea principal. También que pueda omitir las razones por las cuales les interesó el texto, que únicamente hayan mencionado una estrategia, pero que no se haya explicado claramente. Por ejemplo, que en estrategia únicamente le coloquen leer 2 veces y que ya que esa sea su única estrategia. Tienen que ser más explícitos en cuanto a qué conlleva su estrategia y por qué la están llevando a cabo. Y también como requisito mínimo sería que mencionen un conocimiento en lugar de 2, ¿ok? Así que esos son los criterios mínimos para obtener un requiere apoyo. Si tenemos menos que eso, nos vamos a ir directamente a no valuable. Así que hay que tenerlo bien presente. Por favor, recuerden también lo siguiente, sí es importante entregar las actividades integradoras antes del fin de semana, pero si ustedes la entregan el lunes y disponen de martes, miércoles, jueves, viernes y la entregan el lunes y está súper incompleta, por favor, si quedan dudas, es preferible que se esperen al espacio abierto o que si no quieren esperarse al espacio abierto está perfecto, pero mándenme sus dudas a través del correo de la plataforma, porque si no me van a entregar una actividad integradora que esté incompleta y su calificación evidentemente va a ser baja. Así que cuiden esos espacios. Ok, ahora, cuando nos vamos a la actitudinal, tiene que ver con el porcentaje que cubrimos de la actividad. Entonces, si por ejemplo en el anterior ya nos mencionaron qué es lo que hay que agregar en la actividad y yo cumplí con menos de ese 60%, otra vez me voy a ir a no valuable. Pero si yo realicé más que eso, entonces sí voy a ir subiendo dependiendo de qué haya realizado o el porcentaje que haya cubierto. Cuando hablamos del comunicativo, tiene que ver con la manera en la que nos estamos expresando, tiene que ver con las normas de comunicación o normas de la etiqueta, tiene que ver con los horrores de sintaxis, ortografía o puntuación y también que se pueda organizar la información de manera clara y coherente. Recuerden que dentro de la ortografía también hay que cuidar que cuando iniciamos una oración tenemos que comenzar con mayúscula. Quizá ya pusimos un puntito, ya sea punto y aparte o punto y final, o punto y seguido, debemos comenzar con una mayúscula, que los nombres propios y distintas otras palabras vamos a comenzarlas con mayúsculas. Entonces, es en lo que vamos a ir mejorando en cuanto a la redacción, porque les repito, no solamente la vamos a ocupar durante este módulo, sino también con todos los que se acercan. Ahora, si tenemos graves faltas en nuestra ortografía, también nos podemos seguir hasta el rubro de no valuable porque no estamos cumpliendo con lo mínimo. Y el último que tenemos es pensamiento crítico. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, las estrategias de estudio, las estrategias de lectura y que además hayan colocado un sustento de cada respuesta. Es decir, no podemos agregar una respuesta si no la estamos sustentando con algún argumento, porque entonces se queda incompleta nuestra respuesta. Y por último, tenemos esto que es plagio. El plagio va a estar relacionado con lo que es el nivel en el que podríamos entrar, dependiendo
de si agregamos información que no es nuestra y no agregamos quién es el autor o la autora, o si agregamos una imagen y tampoco agregamos esos créditos de dónde tomamos la imagen. Así que esta es la rúbrica de la actividad integradora número 3, perdón, y vamos a tener también la actividad integradora número 4, que también contiene una rúbrica y que puedan checarla de la misma manera en la que acabamos de observar esta rúbrica de la actividad integradora número 3. Así que, ¿alguna duda con respecto a esto? Adriana. Maestra, yo tengo una pregunta. Un ejemplo, yo me envié mi actividad integradora el día viernes, ¿no? Un ejemplo, y usted me la califica el lunes y me manda retroalimentación. ¿Eso quiere decir que puedo o tengo la oportunidad de volverla a entregar? No, las segundas entregas únicamente se pueden hacer si hay una calificación reprobatoria o si tu asesora te lo indica. Por ejemplo, si no tienes una calificación reprobatoria, pero tu audio es privado y yo te indico que mejor cambies esa privacidad y que me lo indiques, entonces se puede hacer la corrección. Pero si, por ejemplo, tuviste 98 y tuviste errores ortográficos, ya no se puede cambiar, es decir, no se hace una segunda entrega porque tu calificación ya es suficiente. Ok, solo Ujú. eso, maestra, gracias. Ok, sí, por nada. Ok, con respecto a los tiempos de evaluación, recuerden que vamos a manejar los días hábiles, o bueno, siempre hemos tenido eso presente. Entonces, por ejemplo, si su compañera Adriana la envió el viernes, por ejemplo, no estoy diciendo que es el caso, si la envió el viernes, sábado y domingo no son días hábiles. Entonces, vamos, o bueno, se suele evaluar hasta el lunes, martes o, ajá, hasta el miércoles, dependiendo la hora en que se haya entregado el viernes. En eso sí van corriendo las horas en días hábiles, ¿vale? Si la enviaron el viernes y el lunes están preocupados porque no ha sido evaluada, recuerden que si la enviaron el viernes a las 11 de la noche y es lunes y son las 9 de la mañana, no han transcurrido ni 24 horas hábiles desde que la enviaron. Entonces, se evalúa a la prontitud posible, pero tengan en cuenta una cosa. Normalmente las personas envían sus actividades integradoras hasta el día domingo. Entonces vamos en orden de llegada. Si le enviaron el domingo hasta las 11 de la noche, probablemente va a ser evaluado hasta el final porque fue de las últimas actividades integradoras en llegar. Entonces, eso va para aquellos y aquellas que tenían esa duda y que ya no me respondieron si fui clara con respecto a estos tiempos de evaluación. Y respecto a la contestación en cuanto a lo que son los mensajes, son 24 horas hábiles también. Entonces, si me preguntan un domingo al mediodía, probablemente conteste hasta el día lunes porque el día domingo no es un día hábil, ¿ok? Así que por favor hay que tenerlo presente para que también hay que tener un poquito de paciencia. Ahora, respecto a las rúbricas, fue lo que acabo de mencionarles con lo que son cada una de las actividades y las extensiones de tiempo. Hoy es día miércoles. Si hubo alguna situación extraordinaria por la cual no pudieran entregar sus actividades, me escriben y tienen únicamente hasta hoy a las 11:59 de la noche y me indican el motivo. Es decir, no me pueden escribir, asesora, ¿me da una extensión de la actividad 1 y únicamente enviar ese mensaje porque no hay un justificante, sino que tienen que mencionar el motivo por el cual nos entregó la actividad? ¿Ok? Y recuerden también que únicamente puedo brindar extensiones para actividades integradoras. Las actividades formativas ya no las puedo abrir porque yo no tengo acceso a dar, digamos que un tiempo más para que las puedan contestar. Entonces, eso es también lo que hay que tener presente con respecto a las mismas para que de repente por ahí, si no se pudo enviar, entonces tengamos súper presente que únicamente van a poder enviar las actividades integradoras porque para las formativas ya no hay un espacio de tiempo que se pueda brindar más allá del que ya estaba marcado en la plataforma. Así que, ¿tenemos o queda alguna duda más que pueda resolver en este momento? No, asesora, por el Ok, momento no. ok.
Recuerden que si tienen una duda mañana o hoy por la noche, me la escriben y les puedo responder a través del mensajero o a través del correo. Si no, recuerden que el segundo espacio abierto es el día viernes. La invitación está dentro de la pizarra de sesiones y también la grabación se publica dentro de la misma. Así que recuerden que estos espacios son grabados justamente para que sus compañeros y compañeras puedan visualizarlos cuando no han podido ingresar. Así que si no tenemos más dudas por el momento, ha sido un gusto que ustedes se puedan encontrar por aquí, que hayamos tenido este espacio, que hayamos retroalimentado y que podamos continuar con nuestras actividades de esta segunda semana de este módulo 2 de la información al conocimiento. Si no tenemos más dudas, podemos desconectarnos y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Gracias igualmente.